Y bienvenidos a la segunda sesión de Compartiendo Salud, que es una webinar que hemos creado de transplantación de POMPE para intentar tratar todos los temas que pueden beneficiarnos a todos los pacientes. Antes de todo, dar las gracias al ponente y también a la empresa Sanofi que nos ayuda y también a todos los asistentes. Hoy tenemos con nosotros a Javier Salgado, que es el responsable de soluciones al paciente de la empresa Alfier Healthcare y nos va a dar una ponencia sobre la home therapy, es decir, el tratamiento de sustitución enzimática en casa. Y ya está, y te doy la palabra, Javier. Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero sobre todo agradecer a la Asociación Española de Enfermos de POMPE y a Sanofi Genzyme por la posibilidad y la amabilidad de hacernos participar desde Ashfield en esta actividad tan interesante que es poder presentar un proyecto al que le tenemos un especial cariño desde mi compañía, ¿no? Voy a compartir con todos ustedes la pantalla, espero que la puedan ver bien, en la que pues vamos a hacer un pequeño repaso a lo largo de una serie de diapositivas de en qué consiste este tipo de proyectos y desde la perspectiva de Ashfield, nuestra colaboración desde hace ya unos cuantos años con la compañía Sanofi Genzyme y con un buen número de hospitales en España donde tenemos implantado el servicio de terapia domiciliaria, ¿no? Como les decía, yo soy, como ha presentado Manuel, mi nombre es Javier Salguero, soy responsable de las soluciones a pacientes en Ashfield España, que es la compañía que, como les decía, desde hace ya unos cuantos años colabora directamente con Sanofi Genzyme en la implementación de este tipo de servicios en un buen número de hospitales en España, ¿no? Ashfield es una compañía internacional que se dedica esencialmente a proveer de servicios para la industria farmacéutica, solo en exclusiva a la industria farmacéutica, y dentro de los cuales está este tipo en concreto de que nosotros llamamos o denominamos soluciones a los pacientes, puesto que están dirigidos especialmente hacia pacientes en diferentes tipos de terapias o de tratamientos. Somos una compañía multinacional que tenemos presencia en un buen número de países. En España llevamos más de 10 años trabajando en diferentes tipos de actividades y a mí me gusta sobre todo recalcarles un poco dentro de la misión que nosotros tenemos como compañía, el hecho de que creemos que podemos tener una contribución, modesta, pero desde luego muy bien intencionada en mejorar un poco la calidad de vida de las personas a las que atendemos a través de nuestros servicios, ¿no? Puesto que, en el fondo, obviamente, nuestros servicios van dirigidos a los pacientes y son ellos el principal foco de nuestra atención y de todo lo que significa la prestación de nuestros servicios. Y es por ello por lo que, desde esa perspectiva, estamos especialmente orgullosos de actividades como las que les he venido a contar hoy, ¿no? Como les decía, somos una compañía multinacional, estamos presentes en un buen número de países, tanto en Europa, Estados Unidos, América Latina, Canadá, incluso en Asia también tenemos presencia en Japón. En España llevamos más de 10 años desarrollando iniciativas vinculadas al paciente con la sponsorización de la industria farmacéutica, pero en más de 17 años en diferentes países, lo que nos hace a asesorar y acumular una experiencia que creemos que es muy sólida en el desarrollo de este tipo de actividades. Como les decía, nuestra escala es global en el sentido de que podemos prestarlo en diferentes países. El número de personas que trabajan con nosotros es importante, puesto que tenemos más de 700 enfermeros repartidos por todos estos países del mundo haciendo actividades de estas características, y tenemos más de 100 proyectos activos en diferentes países en el que, desde el punto de vista de la colaboración, creemos que podemos ir acumulando una gran experiencia y porque pueden ser una de las razones por las que venimos trabajando en este proyecto desde hace ya unos cuantos años en España. Nuestro rango de actividad es bastante amplio en lo que a diferentes áreas terapéuticas e indicaciones. Aquí les pongo simplemente un pequeño ejemplo de algunos de los proyectos que no todos están vigilantes en España, pero que muchos de ellos sí, y que, como les decía, nos hacen tener, desde la perspectiva de nuestra experiencia, un conocimiento bastante amplio y bastante profundo de lo que significa acercar servicios de educación y de terapia domiciliaria a los pacientes, teniendo en cuenta sobre todo las diferentes, obviamente, particularidades
que cada paciente tiene y sus necesidades y sus circunstancias, lo cual desde el punto de vista del desarrollo de estos proyectos es absolutamente necesario, puesto que, como pueden imaginar, todas estas iniciativas tienen un carácter muy ajustado y muy hecho a la medida de cada una de las situaciones que cada uno de los pacientes puedan vivir. Nuestros proyectos se desarrollan fundamentalmente a través de equipos de enfermería. Hemos incorporado otros perfiles profesionales en el ámbito de la salud en otros proyectos, pero esencialmente lo más importante son nuestros equipos de enfermería y son, como les pongo aquí, el corazón de nuestro servicio, puesto que son personas con un perfil muy concreto, habituados mucho a lo que significaría el contacto con el paciente en entornos como puede ser su domicilio, y en el que obviamente nosotros no solamente evaluamos, cosa que es absolutamente importante, sus capacidades clínicas, sino también algunos aspectos como tiene que ver sus dotes de comunicación, su empatía, su capacidad pues para poder compartir muchos momentos con los pacientes de una forma que resulte lo más cercana y lo más agradable posible, ¿no? Nuestros enfermeros, afortunadamente, trabajan con nosotros durante muchos años, en algunos casos de manera en exclusiva, dependiendo de los proyectos. En otros casos, como es, por ejemplo, el caso de Leandro, que lo ven ustedes aquí, pues colabora con nosotros en diferentes proyectos, en concreto en el que les vengo hoy a hablar en una de las zonas de España donde lo tenemos implementado, y es alguien que viene pues trabajando con nosotros desde hace muchos años, y esto es algo realmente importante, puesto que normalmente en proyectos como el que venimos hoy a hablar, la relación que se establece desde el punto de vista del contacto con los pacientes es una relación a largo plazo, y por lo tanto qué importante es que en ese vínculo entre nuestros profesionales y los pacientes pues exista una excelente comunicación, una relación fluida y una sensación de que, hombre, cuando alguien entra en casa de un paciente, pues verdaderamente en ese sentido tenga la recepción y tenga digamos, la apertura por parte de los pacientes que nosotros esperamos y para la que educamos a nuestros enfermeros para que sea así, ¿no? Por lo tanto, ya no es solamente la parte de la habilidad clínica, sino también todos los aspectos relacionados con la comunicación y las capacidades desde el punto de vista de la interacción con los pacientes, algo que nos preocupa especialmente para que el servicio y la experiencia de los pacientes que reciben este servicio sea lo más agradable posible. De una manera concreta, lo que les venía a comentar hoy es cómo ha sido y cómo está siendo este proyecto de administración del tratamiento en el domicilio para pacientes recientemente en enfermedad de Pompe, pero también en otras terapias enzimáticas sustitutivas en algunos otros de algunas otras enfermedades, también en el rango de las enfermedades lisosomiales. Colaboramos, como les decía, desde el año 2015 con la implementación de este proyecto, y aquí obviamente el paciente está en el centro de la atención, pero se trata de un proyecto en el que hay realmente pues tres elementos críticos dentro de lo que sería la ejecución. Por un lado está la sponsorización de la compañía farmacéutica, por otro lado, lógicamente, está el hospital, que es, por un lado, por supuesto, receptor de manera indirecta, pero sí también lo es desde el punto de vista de a quién se le está prestando el servicio de este proyecto, y nosotros como compañía prestadora que, bueno, pues en nuestra especialización y en nuestra experiencia previa, pues intentamos aportar el mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experticia para un desarrollo adecuado y para, desde el punto de vista de la experiencia del paciente, siempre intentar garantizar que esta sea la mejor posible, ¿no? Cuando se planteó este proyecto desde el principio, había un objetivo muy claro, que era contribuir siempre en la medida de lo posible a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? En este caso en enfermedad de Pompe, o como les comentaba, pues en algunas otras enfermedades lisosomiales en las que colaboramos igualmente, ¿no? Pero indudablemente aquí hay una parte en la que de forma, bueno, yo le diría que en paralelo, pues generamos también un beneficio desde la perspectiva de los centros con los que colaboramos, puesto que estamos, en cierto sentido, ampliando su cartera de servicios y facilitando el acceso a este tipo de programas y de servicios a un cierto número de pacientes que quizás, de no ser por estas circunstancias o por un proyecto de estas características, posiblemente a lo mejor no hubieran podido tener acceso a ello, ¿no? Pero indudablemente, si hay algo que nos digamos, mueve y con lo que realmente estamos especialmente concienciados es en contribuir a la calidad de vida de los pacientes en la medida en la que se pueda producir una conciliación entre sus vidas y el seguimiento de una terapia que obviamente en todos los casos es una terapia prolongada y de carácter permanente.
El proyecto realmente arranca desde el punto de vista de una demanda por parte de un clínico, generalmente, en el que, a través de la cual nosotros vehiculizamos una presentación del servicio en el hospital. Este servicio ha de ser firmado habitualmente pues, por la gerencia o por, en cualquier caso, alguien que tenga capacidad de firma como tal en el hospital a través de un convenio que establece cuáles son, digamos, los roles de cada una de las tres partes, en este caso, vinculadas, ¿no? El hospital, como les decía, receptor de manera indirecta del servicio, aunque obviamente el servicio va dirigido al paciente, pero se está prestando de una manera indirecta para ellos también. Una figura obviamente necesaria, como es la del sponsor, que es quien patrocina los servicios, y nosotros como un prestador que en nuestra especialización pues brindamos los diferentes elementos que sean necesarios para lo que sería la ejecución, ¿no? A partir de esa circunstancia, la inclusión del paciente es algo que viene siempre a través de la mano de un clínico, que es quien ha de recomendarlo, quien ha de compartirlo con el paciente que puede estar interesado en un momento dado en recibir este servicio, y desde ese momento se desencadena lo que sería nuestra actividad asistencial y el reporte a los profesionales sanitarios, en este caso responsables del paciente, para que podamos cerrar ese círculo de información y todo se haga de una manera fluida y con la absoluta seguridad por parte de todos los miembros del proceso de que todo ha ido correctamente y que todo ha funcionado de manera correcta, ¿no? El servicio, como les decía, se vehiculiza obviamente a través de personal de enfermería, que son, como les comentaba desde el principio, el corazón de nuestros servicios, y siempre desde una perspectiva de estrictos protocolos, puesto que desde el comienzo de la presentación del servicio a los profesionales, en este caso, como les decía, tanto el responsable clínico como la farmacia del hospital, como la gerencia y demás, siempre se muestra todo lo que significa el protocolo de gestión de este proyecto de una manera absolutamente transparente para que ellos, desde la perspectiva de la decisión que van a tomar de firmar un convenio de colaboración con una compañía como es Ashfield, pues tengan perfectamente claro que todos y cada uno de los pasos a seguir en un proceso de estas características está perfectamente recogido en un documento de operaciones en la que cualquiera pues, puede ver exactamente hasta el detalle de cada uno de esos pasos. Eso es un documento que se firma desde el punto de vista del inicio, pues para que desde la perspectiva del hospital, como les decía, pues haya una absoluta seguridad de que tenemos desde el punto de vista de todo el flujo y de todo el proceso perfectamente controlados los pasos. Realmente, como una vez que hemos desarrollado toda esta parte de documentación, que suele tener pues, unas fases previas más o menos digamos, laboriosas en cuanto a lo que significaría la firma de los documentos, lleva lo que es la propia asistencia a partir de nuestro personal de enfermería, que empieza con la recogida del fármaco en la farmacia del hospital. Es decir, es nuestro enfermero, nuestra enfermera encargada quien recogerá el fármaco en circunstancias, en ocasiones reconstituido o no, dependiendo de las decisiones de la farmacia en cuanto a poder hacerlo. Y a partir de ese momento lo que hacemos es que nosotros trasladamos en las condiciones de transporte adecuadas, garantizando la trazabilidad del frío, para que llegue en las perfectas condiciones que ha de ser administrado en el domicilio, ¿no? Aquí, lógicamente, todo lo que se hace bajo la estricta supervisión del médico y con la prescripción siempre por delante, puesto que son las pautas en cuanto a la velocidad, volumen, etcétera, que obviamente han tenido que ser prescritas por el clínico responsable de cada uno de los pacientes que participan del servicio, ¿no? En este caso, nosotros lo que hacemos es seguir todo ese protocolo tal y como lo ha establecido él, y a partir de entonces, la prescripción tal y como lo ha establecido él, y a la finalización de cada una de las visitas, le enviamos un reporte en el que se establecen pues, una serie de indicadores pues, para confirmar que efectivamente todo ese proceso ha ido de manera correcta y siguiendo siempre pues, las pautas y la prescripción que el médico ha realizado, ¿no? Como ven, es un proceso que tiene cierta sencillez, pero que no está exento de un control muy exhaustivo de cada una de las fases en lo que a protocolo se refiere y a documentación para verificar que efectivamente todo se ha hecho de manera correcta. Desde la recogida, lo que significaría el transporte y lo que sería la infusión, así como el reporte posterior. Todo desde un punto de vista muy protocolizado, puesto que les digo que evidentemente lo más importante en estos casos siempre es la seguridad del paciente, y para nosotros tener absolutamente todo bien atado desde el punto de vista de la documentación y del proceso, pues nos hace, desde luego, por supuesto, transmitir una sensación de seguridad a los centros de que todo se hace correctamente, y sobre todo para nosotros tener la constancia de que lo estamos haciendo de manera adecuada, sobre todo pensando siempre en el paciente lo primero.
Ya por último quiero trasladarles un poco cuál es la visión que nosotros hemos tenido siempre desde el punto de vista de los beneficios que creemos que un proyecto de estas características tiene desde el punto de vista de los pacientes, que como desde el inicio les he comentado, es esencialmente el principal foco y la principal preocupación que nosotros podemos tener. Siempre desde un inicio entendimos que la conciliación con la vida diaria era uno de los aspectos más críticos, porque entendemos que los pacientes, de alguna manera, en muchos de los casos, pueden o quieren, indudablemente, poder conciliar este tratamiento prolongado en el tiempo con sus vidas, con sus actividades profesionales, en cualquier caso, con su vida diaria, ¿no? Y creemos que la posibilidad de hacerles llevar el servicio a sus domicilios era un elemento que tenía mucho peso y mucha fuerza para poder llegar a tener esa conciliación. Es verdad que en los últimos tiempos, y especialmente en los últimos meses, nos hemos encontrado con una circunstancia realmente aterradora, como ha sido toda la pandemia del COVID, y que ha generado situaciones muy complicadas a nivel del seguimiento de los tratamientos en los hospitales, etcétera, por razones que obviamente todos ustedes saben. Además, espero de todo corazón que todos hayan podido superar estas circunstancias de la mejor manera posible, puesto que nos hemos encontrado frente a una de las tragedias sanitarias más importantes que creo que nadie ni siquiera podríamos habernos ni imaginado, ¿no? Entonces, es cierto que en este periodo de tiempo de los últimos meses, bueno, se ha digamos, agilizado y se ha facilitado un poco la accesibilidad a este tipo de servicios, precisamente un poco motivado por la situación que hemos vivido a través de la pandemia. Pero como este es un proyecto que viene de largo, el compromiso y de alguna manera la intención que el proyecto tenía ya venía de largo, pues pretendiendo que el objetivo de la conciliación fuese algo que se pudiera poner sobre la mesa desde el primer momento. Pero bien es cierto que en el proceso en el que nos hemos encontrado se ha acelerado e incluso se ha permitido, se ha podido extender, como ustedes bien saben, pues a otras patologías, como puede ser el caso de la enfermedad de Pompe, ¿no? Lo cual ha hecho, bueno, que en estas circunstancias el beneficio de un servicio de estas características ahora sea un poquito más extenso, aunque haya sido motivado por la situación que hemos sufrido todos en los últimos tiempos. Qué duda cabe que esa conciliación lleva y permite un mayor compromiso del paciente con el tratamiento. Está claro que es obvio que todos los pacientes en tratamiento en las terapias enzimáticas sustitutivas son muy comprometidos con él por una cuestión de su propia supervivencia y por los aspectos que tiene que ver con el beneficio que esos tratamientos les significan a nivel de sus vidas. Pero, indudablemente, la posibilidad de hacérselos llevar no deja de facilitar un elemento importante para el poder hacer un seguimiento de lo más correcto posible. Y qué duda cabe también que la parte de la humanización del servicio es algo que nosotros tenemos en nuestra mente desde el primer momento, puesto que les comentaba que uno de los criterios por los cuales realmente trabajamos y hacemos de nuestros procesos de selección con los equipos algo muy, muy riguroso, precisamente es porque intentamos que estas personas, cuando acudan a casa de los pacientes, pues puedan trasladarles un concepto de humanización del servicio y de cariño, que es algo que para nosotros particularmente es especialmente importante. Por último, no cabe duda que un servicio de estas características puede tener un impacto beneficioso en la reducción de los costes asistenciales, puesto que existe una sponsorización por parte de una compañía farmacéutica, como ustedes bien saben, y eso permite que se pueda hacer llegar un servicio de estas características a algunos pacientes que en circunstancias normales o digamos por la limitación que en algunas circunstancias se puede dar por parte de algunos hospitales, pues podrían no tener el poder tener acceso a ello y beneficiarse de ello. Por lo tanto, aunque sea un proyecto relativamente pequeño en cuanto al número de personas que participan, creemos que en cualquier caso, indudablemente, puede producir un beneficio en el sentido del impacto sobre el coste desde el punto de vista asistencial, puesto que al final está desde el punto de vista del patrocinio, pues esos costes no se repercuten sobre el sistema público de salud. Por cierto, el sistema público de salud indudablemente es un sistema robusto, es un sistema excelente en cuanto a sus capacidades, pero en algunas circunstancias, pues este tipo de servicios creemos que puede ayudar todavía a que esta situación se pueda incluso hasta, bueno, mejorar un poco de lo que ya de por sí es pues un excelente sistema y probablemente de los mejores, sin lugar a dudas, que existen en el mundo. Bueno, hasta aquí es mi exposición con respecto al proyecto. Espero que les haya podido parecer interesante y que sobre todo que haya sido desde el punto de vista del flujo de la información pues suficientemente detallado y que en cualquier caso les haya podido parecer interesante. Indudablemente sería esa mi gran ilusión que haya sido así. Pero estoy
estoy desde este momento a su disposición, pues para que cualquier duda o pregunta que hayan podido ustedes dirigir a través de Manuel, pues yo pueda, en la medida de lo posible, contestarles si les ha surgido cualquier duda. Gracias, Javier, por la exposición. Estoy intentando activar el vídeo, pero no me deja porque el hospedador lo detuvo. Pero bueno, seguiremos si se puede activar bien, si no... Bueno, en cualquier caso, Bueno, ahora sí, ya está, no hay ahora ya problema. te podemos ver. Bueno, primero pedirte disculpas que me he equivocado con tu apellido. Ah, Es que... no, Sí, sí, no. no te Sí, preocupes, Manuel, no te sí, preocupes. sí. Ciertamente tengo un apellido no muy, probablemente no muy común y está sujeto a muchas variantes, así que no te preocupes en absoluto, que no, para Muy nada, no hay bien. ningún problema. La gente se está animando a hacer preguntas. De todas maneras, lo que he Muy bien. puesto por el chat lo voy a recordar. Para hacer preguntas, en la parte inferior del panel tenéis una sección para hacer preguntas y respuestas. Ponéis la pregunta ahí y yo la iré transmitiendo a Javier. ¿Vale? Bueno, la primera, te voy a hacer una pregunta, que hay varias preguntas, pero bueno, te voy a hacer una Sí, que creo que es importante, sí. que es saber qué tiene que hacer el paciente para que su centro hospitalario, su médico, valore la posibilidad de home therapy. Es decir, ¿es un tema que lo decide el médico o el paciente puede hacer algo? Es un tema, es una decisión clínica, es decir, al final es el clínico quien tiene que mover esta situación desde el punto de vista interno dentro de lo que sería su propio centro. Lo que es indudable es que el paciente puede hablar con su clínico y puede comentarle la situación de que un servicio de estas características puede estar, pero más allá de esto, desgraciadamente desde nuestro punto de vista no podemos hacer mucho más que esperar a que sea el propio clínico el que mueva la iniciativa internamente dentro de su hospital. Bueno, me preguntan también si todos los pacientes son susceptibles de formar parte de un programa de terapia domiciliaria. El criterio que se estableció desde el punto de vista clínico para que un paciente pudiera incorporarse dentro de un proyecto de estas características es al menos llevar 6 meses dentro de la terapia. Pero un poco a raíz de la contestación y la respuesta anterior, es un criterio del clínico. Quiero decir, al final, las posibilidades de que cualquier paciente pueda ser susceptible están en manos de que sea el clínico quien tome la decisión de proponerlo, como les decía, internamente dentro del hospital y, bueno, lógicamente ya también planteárselo hasta al propio paciente para que si es él el que le pueda, para que él también corrobore si le interesa, evidentemente, formar parte de ello. Vale, y en el caso que sea de la sustitución enzimática para niños, la empresa Bonarfiel cuenta con un equipo de enfermería pediátrico, Nuestros porque más que enfermeros nada los niños necesitan una atención especial, atención indudablemente. diferente, más... Indudablemente, sí. Realmente nuestros enfermeros no son especialistas desde el punto de vista del ámbito de la pediatría. Lo que son especialistas es en el ámbito del domicilio y de lo que significa también este tipo digamos, de la ejecución de este tipo de proyectos. Y nos consta hemos tenido pacientes menores que han sido atendidos por enfermeros de nuestro equipo que desde el punto de vista de su experiencia, digamos, profesional, han atendido menores anteriormente. Quiero decir, más allá de que no sean especialistas en ello, sí que han tenido todos, en cualquier caso, cuando se encargan de un menor, experiencia en haber trabajado con niños anteriormente. Me preguntan también que con qué hospitales tenéis un acuerdo Bueno, y cómo esta es, podemos proponer a nuestro hospital, sí. en el Bueno, caso de que no, que se llegue a un acuerdo. Bueno, esta es una información que desgraciadamente no puedo compartir en un foro abierto de estas características, puesto que se trata de un elemento que tiene que ver con ciertos niveles de privacidad y de confidencialidad que nosotros manejamos dentro de los acuerdos que tenemos con los hospitales con los que trabajamos. Lo que sí es cierto es que cualquier persona que esté siendo tratada entiendo que puede tener una conversación con su médico de manera abierta, pues para plantearle que tiene conocimiento de una iniciativa de estas características, aunque lamentándolo que vuelvo otra vez a la misma respuesta de antes, al final
es una decisión del clínico y él es el que tiene que mover esa iniciativa en cualquiera de los hospitales donde algunos de los pacientes que nos están escuchando pues puedan están recibiendo el tratamiento. Vale. Otra pregunta es, muchos de los casos, bueno, la mayoría de los casos se está haciendo terapia en casa es por la situación esta que hemos vivido de la pandemia. Sí. Entonces, ¿cómo cambia o va a cambiar o se va a mantener esta situación dependiendo de los centros o cómo va a Pues sí, afectar la desescalada? pues es verdad que esto, en el caso concretamente de la enfermedad de Pompe, efectivamente es una circunstancia que se ha facilitado, si me permiten la expresión, a raíz de la situación actual con respecto a la pandemia que hemos sufrido y que, bueno, puede estar vinculado a esta situación, puesto que efectivamente ha sido el motor, si me permiten la expresión, de que se haya podido extender a la enfermedad de Pompe el servicio. Entendemos que esto al final va a ser una decisión por centros, es decir, al final creemos que esto ha sido una decisión que, como probablemente ustedes sabrán, pues ha estado relacionado con un decreto impulsado por el Ministerio de Sanidad, pues para facilitar de manera, digamos, autonómica la decisión con respecto a la posibilidad de activar el home delivery, y han sido cada una de las comunidades autónomas quienes han, desde el punto de vista de su potestad, han podido activar la posibilidad de que los centros lo hayan hecho. Entonces, por la misma razón, entendemos que esta circunstancia se puede dar un poco a la inversa, es decir, al final puede ser cada uno de los centros quienes mantengan o traten de mantener la terapia tanto tiempo como sea posible, y que finalmente puedan ser las comunidades autónomas quienes tomen una decisión de si finalmente este servicio se puede mantener a lo largo del tiempo o no. ¿Cuánto tiempo es ese tiempo? Que probablemente alguno de los pacientes estará muy interesado en conocer. Pues desgraciadamente desde Alfield no tenemos una referencia de cuánto puede ser, y evidentemente está en manos de los centros tomar decisiones con respecto a continuar o no. Sí, hay alguna pregunta más en referencia a cuánto tiempo sería, y me imagino que bueno, que será en función de cada profesional, si ve que funciona bien, si no hay Sí, problemas, sí. si Claro, al final es una cuestión de que los propios centros, en este sentido, pueden tener la potestad, o al menos mientras la situación desde el punto de vista regulatorio lo permita, pues de seguir manteniéndolo. Pero también es cierto que si las circunstancias regulatorias cambiasen, pues esto es algo en lo que obviamente a nosotros como compañía tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que la legalidad establezca sobre el servicio. bueno, a ver si en principio la gente nos anima. Veo que ya hemos pocas preguntas, pero bueno, yo algunas sí que tengo de batería. Sí, por Una favor. pregunta a nivel técnico. En los protocolos de poner el miocime, normalmente la aguja que se utiliza, Sí, el vial, va en función del diámetro, en función de la edad. Es decir, sí, no es lo mismo la pediátrica que en adulto. correcto. Entonces, me gustaría saber si hay alguna opción de que por ejemplo, para los adultos, Sí, lo que es la aguja sí, el catete sea de diámetro, aunque sea infantil, porque se demuestra, lo digo porque como al final sí. los que llevamos un tratamiento de larga duración de años, al final las Sí, vías se acaban haciendo. la punción resulta cada vez más molesta, y desde el punto de vista sin lugar a dudas, Manuel, es algo que se puede valorar perfectamente, puesto que al final se trata de llegar a un consenso desde el punto de vista con el paciente y también indudablemente con el profesional sanitario, que es el que marca las pautas de cómo gestionar el tratamiento, puesto que nosotros finalmente lo que hacemos es esencialmente seguir las indicaciones que se nos han dado. Pero es perfectamente posible que podamos hacer algún tipo de modificación de esas características, que esencialmente se trataría de acordarlo con el clínico, pues para que esté en su conocimiento de cómo lo vamos a hacer. Al final, cualquier actividad clínica debe ser supervisada y debe ser valorada por los responsables. A todos aquellos que estéis haciendo preguntas, por favor, utilizar la zona de preguntas y respuestas en lugar del chat, porque así me es más fácil transmitir la pregunta. Pero bueno, Sí. me preguntan que, que cuando viene el enfermero, que ya viene Sí. con todo lo que es el equipo de bombas Sí.
si viene él o está en casa, ¿cómo es la situación para aquellos que no están tomando el tratamiento todavía en No, casa? el equipamiento, todo lo necesario que el enfermero pueda necesitar, desde los elementos de protección hasta lo que es obviamente la parte que tiene que ver con el equipamiento clínico, son elementos que el propio enfermero porta consigo. Es decir, el paciente no tiene que hacer más que poner su casa en este sentido y facilitar pues todo lo que tiene que ver con el entorno de asepsia adecuado pues para poder realizar lo que es la actividad en sí misma. Pero todo lo que significa equipamiento y, por supuesto, lo que es el aspecto de la recogida de la medicación es responsabilidad nuestra. La recogida, el transporte y todo lo que es el equipamiento clínico que se necesite es responsabilidad nuestra y el paciente no debe hacer nada en este caso, puesto que forma parte del servicio que nosotros prestamos. Esta pregunta también es muy interesante. Mi pregunta es si ayudaría para activar el home therapy, por ejemplo, en un hospital, que hayan varios pacientes que sean de la misma población en lugar de estar dispersos. Bueno, hombre, obviamente es un aspecto a tener en cuenta, pero no tanto probablemente desde la perspectiva nuestra a nivel del servicio, sino por el hecho de que pudiese, desde el punto de vista de los clínicos, pensar que se va a producir un beneficio añadido en ese sentido. Para nosotros, el hecho de la dispersión desde el punto de vista de distancias con respecto al hospital, precisamente no es que no sea un problema, es que es uno de los elementos que dan sentido al propio servicio. Es decir, el hecho de que un paciente se le pueda, a través de este servicio, evitar desplazamientos largos y demás, está dentro de la esencia de lo que hacemos. Y, por lo tanto, si en estas circunstancias hay alguna manera en la que se pueda, si me permiten, optimizar las actividades por proximidad y demás, por nuestra parte es perfecto, es decir, no hay ningún problema. Si eso puede ser un elemento que pueda ayudar a que el clínico tome conciencia sobre este cambio, pues podría ser. Sinceramente, al final, siento ser un poco reiterativo en mi respuesta, pero al final es una decisión del clínico. No sé, ya me consta que es un tema de clínico porque hay algún caso que no se ha activado de paciente que era solicitado por el COVID que se ha quedado sin tratamiento y ha sido tema de clínico o de instancias superiores de autonómicas y demás. Correcto. No solo es una decisión Sí, del sí, clínico. exacto. Lo que sí que me gustaría que todos los que están, que son bueno, que tienen tratamiento de sustitución enzimática y no reciben, que sepan que muchos clínicos ya saben que existe este proyecto y entonces sí que es verdad que por eso comentaba antes de si es tema de que el paciente tiene que empujar un poco, es un tema también de si vosotros vais a estar insistiendo Asfiel o Sanofi para que se intente hacer o es una cosa solamente del paciente. Nosotros hemos hecho, durante todos estos años hemos hecho, y cuando digo hemos hecho me refiero desde el punto de vista de la colaboración entre Sanofi y Ashfield, una, digamos, presentación bastante extensa del servicio en muchos hospitales a lo largo del tiempo, puesto que, bueno, indudablemente lo que sería, digamos, el interés por parte de los clínicos se ha ido mostrando a lo largo de los últimos años y es verdad que se ha multiplicado ese interés en los últimos tiempos. Es indudable por las razones que todos conocemos de lo que hemos sufrido en los últimos meses. Pero es verdad que en este tema, Emanuel está absolutamente lo cierto cuando comenta que la dificultad tiene que ver con que no solamente es el clínico quien tiene que moverlo, que evidentemente es el promotor de la iniciativa y es el primero que ha de estar interesado en que se active, sino que efectivamente puede haber otro tipo de instancias, ya sea la gerencia dentro del propio hospital o instancias superiores a nivel de consejería, quienes obviamente tienen que, en este caso, pues dar los diferentes pasos adelante para que esto se ejecute, ¿no? Y por lo tanto, desde nuestra perspectiva como Ashfield, pues estamos siempre abiertos y dispuestos a presentar el proyecto y a planteárselo, como de hecho lo hemos hecho en más de una ocasión, no solamente a nivel de hospital, sino incluso a nivel de alguna instancia superior cuando ha sido necesario. Esa es, digamos, la perspectiva que nosotros tenemos en la medida en la que podemos hacer desde nuestro punto de vista, es prácticamente lo que podemos hacer desde la perspectiva de Ashfield. Me comentan que si por protocolo sería conveniente tener al paciente con la vía ya canalizada antes de la preparación de la medicación por seguridad, por si ese día no tienen problema hacer la canalización. Bueno, es perfectamente posible. Quiero decir, al final, desde el momento en el que no tenemos en ningún caso
que yo recuerde en este momento ningún paciente que esté canalizado previamente, pero podría ser una de las opciones y es una cuestión a debatir desde el punto de vista de tanto el clínico como el personal de enfermería del hospital que haya tratado a este paciente, pues para optimizar de alguna manera el procedimiento lo máximo posible. Pero desde nuestro punto de vista entiendo que no habría ningún problema, más allá de que no lo hayamos hecho hasta ahora, pero no le veo especialmente ninguna dificultad a que eso se pueda hacer así. Otra pregunta técnica, ¿eh? En el caso de estar en un proceso de sensibilización, ¿también se puede entrar dentro del proyecto este de Home Therapy? Cuando se refiere a sensibilización, quiere decir digamos, en inclusión dentro del tratamiento, es decir, estaríamos en las fases iniciales del tratamiento, ¿es a eso a lo que quizás se refieren, Manuel? ¿O no Bueno, he entendido? no necesariamente. Es decir, puede ser que una persona lleve con tratamiento años y en algún periodo, en algún caso, haya tenido alguna reacción cutánea y demás que Sí. con el miocine pueda aparecer. Ajá. Y entonces me imagino que eso es un tratamiento previo para que no te haga la reacción el medicamento, que normalmente se suelen poner antes de la infusión. Sí, a ver, nosotros dentro de nuestros protocolos, obviamente estamos, digamos, todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente está contemplado desde la perspectiva de cualquier reacción vinculada al tratamiento durante el propio proceso de administración o posteriormente, al menos durante el periodo de observación posterior. Entonces, al final, las decisiones con respecto a si un paciente puede ser, en este caso, susceptible de entrar, son decisiones que están asociadas al criterio del clínico y que si el clínico lo considera desde el punto de vista de que esa seguridad está garantizada, desde nuestra perspectiva, es una decisión de él. Es decir, a nosotros nos transcribe cómo es desde el punto de vista de la pauta de administración todos los aspectos que él considere y si hay algunos aspectos relacionados a modificaciones de velocidades o volúmenes que puedan estar, en este caso, vinculadas a un tema de tolerabilidad por parte del paciente, nosotros nos adaptamos absolutamente a ello, ¿no? Entonces, como decía, digamos el criterio básico desde el punto de vista de inclusión, cuando digo básico, por supuesto, es en cada paciente tiene que ser desde el punto de vista del clínico, pero el criterio básico de la inclusión está relacionado con esos primeros 6 meses que desde un punto de vista de ficha técnica pues están considerados como el periodo mínimo, puesto que para que un paciente pues tenga una tolerabilidad demostrada y pueda entrar dentro del tratamiento, ¿no? A partir de ese momento, las circunstancias, desde luego, las establece el clínico y tal y como se describe, pues podría ser posible. Es decir, al final es una decisión de él. Siento si al final tenemos una respuesta un poco así como reiterada sobre que la situación es muy de la mano del clínico, pero en este caso es que nuestro proyecto está muy vinculado a todas sus decisiones. No sé, bueno, entiendo las preguntas y entiendo también la respuesta. En el fondo es si el clínico prescribe un tratamiento, lo Sí, que se entiende que es que vosotros estáis preparados para asumir ese protocolo. correcto, Es decir, correcto. para la gente que está oyendo o está escuchando, no está, en principio la empresa que hace la sustitución enzimática son también profesionales del servicio de sanidad Sí, que pueden actuar igual que un médico o un enfermero que actúa en el hospital. Tengo un par de preguntas que están relacionadas. La voy a fusionar un poco porque es más un tema coste y la pregunta es si este servicio encarece mucho al hospital y si lo asume bueno, en principio es quien paga esto, si esto va al hospital, al cargo del hospital y encarece, y en el caso de que sea asumido por el laboratorio, ¿cuánto se subvenciona por el laboratorio, si la totalidad o no? No sé si la pregunta está, ¿cómo no, funciona más o menos el pago? puedo responder, puesto Mm. que es un servicio que está 100% financiado por la compañía farmacéutica. Es decir, y eso creo que resume desde el punto de vista de lo que significaría el coste, es cero coste para el servicio, en este caso para el hospital, y asunción del coste por parte del patrocinador. No sé si responde Manuel, pero vamos, creo Sí, que en sí. ese sentido se resumen tanto la parte que tiene que ver con el impacto que tiene con el hospital, que es cero, y en este caso la asunción de los costes, que es a través de la compañía farmacéutica, que es quien sponsoriza en su totalidad el servicio. No sé también la respuesta, yo ya la conocía, pero bueno, está No, bien que se perfecto, haga porque así sin duda. la información. Sí, sí, aparte eh, es totalmente transparente en ese sentido, no hay sí, sí. absolutamente ningún problema por plantearlo de esa manera, puesto que es como es la situación tal y como es. Me preguntan también, bueno,
qué país es referente en terapia domiciliaria para POMPE y si hay algo que se puede aprender de la experiencia. Pues es una buena pregunta. No tengo desgraciadamente una respuesta con respecto a países en los que se puede decir que haya una referencia en relación a este servicio. Es verdad que países nórdicos, Gran Bretaña, Alemania, suelen ser muy avanzados en lo que a la implementación de servicios de hospital domiciliario o terapia domiciliaria, como sería este caso, ¿no? Yo creo que en España también tenemos bastante experiencia en el ámbito público de la incorporación de pacientes a lo que se le denomina el hospital de día a domicilio, que sería de alguna manera lo que nosotros realizamos, pero desde el punto de vista del Servicio Público de Salud. Y bueno, pues desde el punto de vista de lo que sería países del ámbito pues, de los Países Bajos, por ejemplo, como Holanda, o los países nórdicos, Alemania, Gran Bretaña, etcétera, pues son generalmente son referentes en cuanto a lo que significa este tipo de servicios. ¿Qué podemos aprender de ellos? Pues yo pienso que bueno, pues tienen un espíritu de colaboración en el ámbito público-privado que quizás, pues, en países como España, pues quizás todavía tengamos un poquito más de recorrido, ¿no? Pero yo creo que también circunstancias como las que hemos vivido en estos últimos tiempos, pues llevan o permiten una apertura un poco mayor a que estos servicios se vayan incorporando poco a poco cada vez más dentro de lo que sería la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que como he dicho en algún momento de mi intervención, es excelente en cualquier caso. Es decir, nosotros no pretendemos en ningún caso sustituir lo que es el servicio y la parte que tiene que ver con la atención que los pacientes reciben desde el punto de vista del sistema público de salud, porque creemos que es para nada. En todo lo caso, tratamos de ser un elemento de complemento, pero no en ningún caso de sustitución. En Holanda, por ejemplo, hace mucho tiempo que se hace el medicamento en casa por un tema básicamente de espacio de hospitales, es decir, no tiene muchos pacientes y no les viables Correcto. La tener gestión ocupado de tantas los... camas para Sí, tratamiento. eso es. Me preguntan también, relacionado a lo de los costes, que hay mucha gente que está contenta de que sea una cosa que facilita y que ayuda, que asume Sanofi. Sí. Si el tema de asumir el coste es ahora porque estamos en pandemia o en principio ese es un proyecto de larga continuidad. No, es un proyecto de larga continuidad porque les comentaba desde el principio, nosotros llevamos colaborando con Sanofi en este proyecto desde 2015. Es decir, desde entonces hasta ahora podemos decir en el ámbito de otras enfermedades lisosomiales, desgraciadamente no en la enfermedad de Pompe que ha sido reciente y ha estado asociado con en este caso, con la posibilidad que ha brindado el Ministerio para poder incorporarlo dentro de la terapia domiciliaria, pero en otras patologías está siendo un proyecto de larga duración que lleva ya, digamos, muy afianzado el servicio en muchos pacientes. Por lo tanto, podemos decir con orgullo que llevamos atendiendo a los pacientes desde hace 4 o 5 años, en algunos casos, de los inicios de los que se fueron incorporando. Es verdad que en el ámbito de la enfermedad de Pompe ha estado asociado la incorporación de los pacientes con el contexto de regulación en concreto en este caso, de la pandemia, y como hemos dicho en algún momento de la intervención, puede haber una parte en la que no podemos en este momento asegurar cuál vaya a ser su situación desde el punto de vista de futuro, puesto que puede tener una decisión por parte por un lado de los clínicos, en este caso los hospitales también, o de la administración en otro sentido, ¿no? Pero como tal, el espíritu del proyecto de la terapia domiciliaria es un espíritu de proyecto a largo plazo donde los pacientes están durante mucho tiempo. Más allá de que la particularidad o la peculiaridad, en este caso, desgraciadamente, de los enfermos de enfermedad de Pompe, pues bueno, pues haya estado vinculada más a la situación actual de la pandemia. Me preguntan también que el personal de Asfiel que viene a hacer el tratamiento en casa, Sí. si es siempre el mismo o se van turnando. Pretendemos que sea siempre el mismo, es decir, hay una relación de largo plazo entre nuestros enfermeros y los pacientes. Hombre, obviamente tenemos que tener capacidad para poder en un momento dado activar una situación de backup cuando un enfermero, pues por circunstancias lógicas que pueden ser, pues no puede asistir por la razón que fuere, ¿no? Obviamente también pueden tener vacaciones y pueden tener descansos o incluso simplemente pones malito y necesitar que lo sustituya a otra persona. Pero siempre nos gusta poner a una persona como referencia desde el punto de vista de que ese paciente sea siempre atendido por el mismo enfermero. Es que hay una pregunta que es muy buena y muy interesante, que ya sé un poco la respuesta, pero a ver si me das una que
diferente a lo Me que yo sorprenda, me pienso. sorprenda. No, uno de los problemas que tenemos todos los enfermos de Pompe, eso somos todos, es que estamos vinculados a un tratamiento quincenal y eso nos limita a lo que son hacer vacaciones de larga duración. Entonces, una pregunta muy interesante. Yo sé que la medicación la suministra la El farmacia de hospital cada de centro referencia, hospitalario, sí, sí. pero si se podría llegar el caso de que el tratamiento te lo pusiesen en otra provincia. Es decir, yo aquí tengo el tratamiento, yo resido en Barcelona, como mucha gente Sí, conoce, me voy a Andalucía sí. y me pueden poner tratamiento en Andalucía. ¿Se podría Eso hacer convenios o se podría hacer algo? Eso desde el punto de vista de la posibilidad, yo diría que podría ser posible. Aquí la única cuestión es que, desgraciadamente, influye aspectos como lo que significa la relación entre las diferentes comunidades a nivel de hospitales, para lo que significaría el transporte y el traspaso de esa medicación de un hospital a otro, ¿no? Porque para nosotros como ejecutores, digamos, de lo que sería el servicio, y permítame la expresión en cuanto a que somos el último eslabón, digamos, dentro de la cadena, desde la perspectiva de Ashfield, nosotros podríamos tratar de organizar una infusión. Imaginemos eso que ha comentado Manuel, con respecto al tema de una segunda residencia. Si nosotros podemos contar con un recurso para hacer temporalmente, esto ligaría con la pregunta anterior de si siempre hace el mismo servicio el mismo enfermero. Bueno, nuestra pauta es hacerlo de esa manera, pero si se da una situación circunstancial en la que el paciente cambia de residencia y podemos darle el servicio a través de otra persona, puesto que le acercaría a su segunda residencia, por nuestra parte no habría ningún problema. La cuestión no está tanto asociada con nosotros y nuestra capacidad para poder darle el servicio, que lo intentaríamos sin lugar a dudas, como el hecho de que el transporte de la medicación entre un hospital y otro es una competencia que se nos escapa absolutamente a nosotros. Y ahí es donde, en estas circunstancias, pues bueno, tendría que haber pues esa parte de convenio entre ellos, pues para poder hacer esa gestión, digamos, ¿no? del cambio de la medicación de un hospital a otro. Pero si esa parte se puede gestionar, desde luego, desde la perspectiva de Ashfield, nosotros haríamos todo lo posible por brindar el servicio en el último escalón en el último eslabón de la cadena. Hombre, es una cosa que es bastante interesante bueno, y estoy seguro que si conseguimos que se afiance el proyecto de Home Terapia en Casa, que sería muy bueno, el siguiente paso que seguramente desde la asociación seríamos intentar mover este tema, que me imagino que habrá que hacerlo existo, habrá que hacer alguna documentación entre comunidades y demás, que normalmente es bastante complejo, pero bueno, Sí. sería otro paso a luchar, pero que bueno, que le veo bastantes salidas. Bueno, bastantes opciones de pelear por ello en un futuro. Otra de las preguntas que me hacen es, en el caso de que un convenio, se haya firmado el convenio de Arfield para dar un suministro a un paciente, si el paciente no está contento, si el paciente puede volver a pedir que ir al hospital. Me imagino que sí. Por supuesto, sin lugar a dudas. Esto es uno de los aspectos más básicos, incluso si me permiten, de lo que es el servicio. Es decir, el paciente es el primero que ha de estar satisfecho, es el primero que tiene que tener una experiencia adecuada, pero si no la tiene, indudablemente ha de manifestarlo y tiene siempre todo el derecho, en cualquier momento, de que esto sea regresivo. Es decir, de la misma forma que nosotros prestamos el servicio, que pueda volver al hospital si así lo desea. Incluso desde el punto de vista, vuelvo otra vez a las decisiones de los clínicos, se puede dar la circunstancia de que de una manera temporal un clínico decida que un paciente ha de ser, por circunstancias X, pues debería recibir el servicio en el hospital, aunque sea de manera temporal. Imaginemos, incluso aunque solo sea una infusión dentro de las que están programadas. No hay absolutamente ningún problema. Este es un servicio que precisamente lo que pretende es ser tan flexible como sea posible. Y en este sentido, sin lugar a dudas, eso no es que no es un problema, es que es un derecho del propio paciente a activar y desactivar el servicio cuando lo considere. Bueno, hay una pregunta que es el tema de la preparación de la infusión. Para que quede claro, lo digo, bueno, no te transmito la pregunta, pero sí haré una aclaración. Sí. La preparación, en principio, Arfield la preparan ellos, o no en todos los casos, pero bueno, es un tema de. Coméntalo si quieres. Sí, el tema de la preparación de la infusión básicamente es una decisión de la farmacia del hospital, es decir, porque es quien nos entrega a nosotros la medicación y toma la decisión con respecto a si la reconstitución se hace en este caso en el domicilio o se hace en el hospital. Lo que está siendo más habitual y más allá de que generalice, pero
estamos encontrándonos que la mayoría de los casos la medicación se entrega reconstituida y el enfermero transporta y la lleva al domicilio del paciente, pero eso también es cierto que no tiene por qué ser siempre así en todos los casos y que depende de la decisión de la farmacia. Y nosotros debemos estar en condiciones y capacitados o sea, para gestionar en cualquiera de los dos escenarios. Sí, yo mi experiencia, por lo que he visto de la asociación, es que se dan los dos casos, pero en cualquier de los casos, si no se prepara en casa, no es por decisión o por el personal de ASFI. El personal de ASFI No, está preparado, igual que para preparación, suministro y bueno, y para que cualquier contingencia que pueda haber en la preparación. Es decir, eso es. no debería haber ningún problema. Bueno, de momento ya no hay más preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta más, ya sabéis, me la podéis hacer por email, que es tesorería@asociación de Pompe.org, y si yo la sé, la puedo contestar, y si no, pues transmito la pregunta a Javier Salguero y entonces ya se contestaría. Pero bueno, en principio es un proyecto que lleva muy pocos meses en funcionamiento para Pompe, ¿eh? Para Eso no quiere Pompe, decir lo que ha correcto. comentado Javier, que ellos no estén trabajando, llevan años trabajando para otras patologías y que tiene sus ventajas y de momento son casi todo ventajas, no hay mucho inconveniente. Entonces, que sepáis que existe esto, que es un tema que hay que moverlo un poco entre todos, y muy gracias a todos por estar aquí, por participar. Que sepáis que las ponencias, cuando tengamos la página web, que estará en breve, estarán colgadas en la página web de la asociación. Y bueno, y gracias a todos, sobre todo muchas gracias a ti, Salguero, y disculpa otra vez No, que me por haya favor. equivocado No, Manuel, con tu nombre. muchísimas gracias por la oportunidad que nos habéis brindado a Ashfield y a mí en persona, Mm, y especialmente a ti, Manuel, por la mm, oportunidad, y muy mm. agradecido a todos los asistentes y sobre todo muy agradecido por las preguntas porque, bueno, incluso hasta por el chat en algún caso están dando las gracias de que haya quedado todo muy claro, así que yo soy el primero que agradezco de verdad el que haya habido tantas cuestiones y haya suscitado interés, y espero haber podido responderlas a todas de la mejor manera posible, y tal y como comentas, estoy a disposición de cualquiera de las personas que haya asistido, a ver si tiene cualquier otra pregunta, pues a través tuyo poder contestarla si es posible. Muy bien, muchas gracias, y también dar las Muchas gracias de gracias. nuevo a Sanofi, la colaboración que nos presta, y a su equipo técnico que también está ahí detrás, a Gerard. Muy bien, gracias. Gracias.